FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, 7:28 en esta mañana y recién repasábamos en la agenda, como parte de la agenda presidencial del presidente para este día, que se reúne con las autoridades de Flybondi, ¿no? Bueno, hay una cuestión ahí porque la Corte Suprema le dio tiempo al gobierno hasta fin de mes nada más para responder supuestamente a un pedido justamente que hacían los vecinos del Palomar. Justamente lo que tiene que hacer el gobierno antes de que termine el mes de mayo es presentar la declaración de impacto ambiental, según la Ley General de Medio Ambiente, con la que el Ministerio de Transporte habilitó el uso comercial del aeropuerto del Palomar. Bueno, la sospecha es que ese informe realmente no existe y que se habilitó también por una cuestión política el uso de ese aeropuerto con este lema de la revolución de los aviones que viene poniendo en juego Cambiemos, ¿no? Desde que llegó al poder con el tema de las low cost y cómo ha también abierto justamente nuestros cielos a la participación de este tipo de aerolíneas. Así que para saber justamente de qué se trata todo esto, estamos en contacto con Lucas Marisi, que es justamente parte del colectivo Stop Flybondi, de todos los vecinos que vienen reclamando, ¿no?, el cese de las operaciones de ese aeropuerto. Obviamente también es abogado. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, ¿nos querés contar técnicamente Sí, y en sí, prolijar claro. quizás lo que yo planteaba No, recién? no, sí, muy bien. A ver, nosotros tuvimos una excelente noticia el pasado 16 de abril. Tengan en cuenta que nosotros en noviembre del 2017 iniciamos un amparo ante el Juzgado Federal de San Martín a cargo de la jueza Fons, en el cual denunciábamos que la decisión del gobierno de comenzar a operar vuelos comerciales desde la base militar del Palomar tenía como punto, digamos, en violación de la ley, que no se había cumplido la Ley General del Ambiente. Para que la audiencia lo entienda, tengan en cuenta que el artículo 11 y 12 de la Ley General del Ambiente, como vos bien recién señalabas, exige que todo tipo de actividad, emprendimiento, obra que pueda afectar el ambiente, tal como poner un aeropuerto, previo a iniciarse cualquier tipo de actividad, requiere que se cumpla un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debe ser iniciado ante la Secretaría de Ambiente de la Nación con la presentación de un estudio de impacto ambiental. Ahí empieza un procedimiento que dura largos meses y que finaliza con una declaración de impacto ambiental, que es una resolución que debe emitir el Secretario de Ambiente de la Nación. Muy bien, nosotros cuando hicimos esto, lo planteamos, lo denunciamos y lamentablemente la jueza Fons, en vez de hacer cumplir la ley, lo que dijo es, no, con que el demandado, que en este caso es Aeropuertos 2000, presente un informe ambiental ante el juzgado, dijo ella, ya está, es suficiente, no es necesario que cumplan la ley, no es necesario que cumplan el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y en consecuencia no es necesario que presenten la declaración de impacto ambiental. ¿Por qué hizo todo esto? Y porque si hubiera hecho cumplir la ley, ese procedimiento dura largos meses y no hubiese podido comenzar a desarrollarse los vuelos comerciales el 9 de febrero del 2018. Bien. Lamentablemente, todo esto hace que al día de hoy estemos con más de 40 vuelos diarios. Nosotros apelamos esa decisión de la jueza Fons y ahora, el 16 de abril, lo que tuvimos fue una o dos muy buenas noticias. En primer lugar, la excelente noticia es que la Corte decidió tomar el caso. Para que la audiencia lo entienda, también les cuento, es importante que sepan que la Corte toma muy pocos casos y ni siquiera tiene que dar las razones cuando no los toma. Y la segunda muy buena noticia es que en su primera intervención ya toma una medida concreta, que es exigirle al gobierno la presentación de la declaración de impacto ambiental en el plazo de 30 días. De esta manera la Corte tácitamente comenzó a darnos la razón a los vecinos, porque mientras la jueza y el gobierno
se llenaron la boca diciendo que no había que cumplir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido en la Ley General del Ambiente y que en consecuencia no era necesaria la declaración de impacto ambiental que se emite al cabo de ese procedimiento y que exige el artículo 12 de la Ley General del Ambiente, bueno, la Corte ya en su primera intervención empieza exigiendo la presentación de la declaración de impacto ambiental. Entonces, esto es un severo llamado de atención, por un lado, para la jueza Fons, y también un baldazo de agua fría para el gobierno, porque claro, como creo que vos bien recién mencionabas, la intervención de la Corte sucede una semana después de que el presidente Macri fue a la base del Palomar a inaugurar los vuelos de JetSmart y dijo en esa ocasión prácticamente como que los vecinos ya estábamos acostumbrados al ruido y como que la protesta había terminado. Y bueno, nada más alejado de la realidad, porque una semana después la Corte tomó el asunto y empezó a exigir el cumplimiento de la ley, de modo que tenemos una gran expectativa porque la Corte, digamos, haga cumplir la ley y clausure el aeropuerto Trucho, ¿no? Obviamente, a ver, pero si, por ejemplo, el Ministerio de Transporte llega a presentar ese informe de impacto ambiental, ¿qué pasa? Justamente ahí iba. No descartamos que el gobierno va a dibujar una declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque como una cosa que omití señalarte es que el 26 de febrero el Ministerio de Transporte hizo una presentación en la causa ante la Cámara en la cual reconoció expresamente que no había cumplido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que no existía la declaración de impacto ambiental. Y como yo te decía recién, la declaración de impacto ambiental es un acto administrativo que se emite luego de realizar el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento... El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, me estoy refiriendo, es un procedimiento que dura largos meses, muy complejo, que no lo podés realizar en 30 días. Entonces, lo que presente el gobierno ahora va a ser algo apócrifo, adulterado, que yo creo que la Corte no lo va a aceptar como válido. Así que por eso digo que confío en que la Corte va a tomar una decisión acorde a derecho y que creo que si tomó el caso es porque tiene intención de hacer cumplir la ley, de modo tal que si es así, bueno, confiemos en que la Corte va a clausurar el aeropuerto Trucho del Palomar, porque eso es lo que marca y lo que impone la ley que tiene que hacer el tribunal, como en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que presenta el gobierno y obviamente vamos a hacer nuestras presentaciones, pero desde ya te digo que en 30 días el gobierno no puede cumplir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y emitir la declaración de impacto ambiental porque no dan los plazos. Y dicho sea de paso, la Ley General del Ambiente dice que todo el procedimiento y la declaración de impacto ambiental tiene que ser cumplido y obtenida la declaración antes de iniciar la actividad, antes de iniciar las obras y antes de tomar cualquier tipo de decisión. Sí, porque lo que busca ese procedimiento es condicionar la decisión política, porque si lo que se busca es determinar si es viable o no la actividad en términos ambientales, en términos de sanitario para la salud de la población y no al revés. ¿Tienen algún tipo de herramienta o un informe propio, por ejemplo, que diga que ese aeropuerto no debería estar ahí? Te digo más, no propio. Tenemos un estudio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es la única carrera que tiene, la única universidad que tiene la carrera de Ingeniería en Sonido, y ellos en forma independiente, o sea, por eso te digo que no es propio, sino es mucho más valioso, en forma independiente, como Universidad Nacional, hicieron un estudio de ruido, un estudio de impacto acústico, y determinaron que ya con 20 y pico de operaciones se está ocasionando un daño acústico a la población, un daño auditivo, un perjuicio en la calidad de vida, y hoy ten en cuenta que estás con 40 vuelos. Te repito, que la Universidad Nacional del 3 de Febrero es la única universidad de toda la República Argentina que tiene la carrera de Ingeniería en Sonido, o sea que mayor nivel de idoneidad es imposible, y además que bueno, es una universidad nacional y lo hizo obviamente en forma independiente. Te podrás imaginar que nosotros como vecinos no tenemos posibilidad de ingerir, de tener ningún tipo de injerencia como para modificar la opinión de una universidad nacional. Bueno, o sea, nosotros en ese sentido contamos con un informe
de impacto acústico independiente, de un organismo independiente, como una universidad nacional. O sea que sí, por supuesto tenemos esa y muchas otras pruebas que demuestran que en Palomar no puede haber un aeropuerto por el peligro y por el perjuicio para los vecinos, ¿no? Muy bien, o sea, el 16 de mayo tienen como esa fecha límite desde el gobierno y después de eso. Es un poquito más porque son 30 días hábiles. El plazo les vence los primeros días de junio. Pero bueno, lo importante es, te repito, es una pésima noticia para el gobierno, primero porque ellos estaban convencidos de que la Corte no iba a tomar el caso, y en segundo lugar porque no se imaginaban que la Corte, luego de tomar el caso, iba a comenzar tomando medidas que implican que la Corte empezó a darnos la razón, porque, te repito, al pedir la declaración de impacto ambiental, lo que está diciendo la Corte es que se tenía que haber realizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que era necesario contar con la declaración de impacto ambiental para desarrollar los vuelos comerciales en la base militar de Palomar. Entonces esto dejó descolocado al gobierno, a la jueza Fons, a los camaristas Morán, Salas y Fernández, y los dejó en una situación muy delicada porque en la propia causa ellos cometieron la torpeza de admitir expresamente que no habían realizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que por ende la declaración de impacto ambiental no existe. Entonces ahora está claro que cualquier cosa que presenten va a ser algo que han inventado en el lapso que va desde el 16 de abril hasta la presentación en el plazo de 30 días hábiles que le dio la Corte, y que, como yo recién te decía, en ese plazo es imposible realizar seriamente un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y obtener una declaración de impacto ambiental. Cualquier cosa que hagan en 30 días hábiles y cualquier cosa que presenten en 30 días hábiles ante la Corte va a ser algo absolutamente apócrifo, que no va a tener ningún valor porque va a ser una declaración de impacto ambiental fraudulenta, totalmente dibujada por el gobierno, y que creo que la Corte lo va a rechazar, sobre todo porque, como te decía, esto se tenía que haber realizado antes de tomar cualquier tipo de decisión y antes de que comenzaran los vuelos comerciales, las obras, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la Corte haya tomado la decisión de intervenir en la causa para convalidar una burla a la sociedad. Me parece que la Corte, en todo caso, podría haber no tomado el caso y no prestarse a... Claro. Prestarse a una burla, a una teatralización del cumplimiento de la ley, me parece a mí. Pero bueno, veremos, hay que esperar a la decisión de la Corte. Por lo pronto es una excelente noticia que, bueno, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosati hayan tomado la decisión de empezar a hacer cumplir la ley, ¿no? Muy bien. Gracias, Lucas, como siempre. Estaremos atentos a lo que pase. Gracias a ustedes y a la audiencia. Los invito a que, si quieren ver la resolución, está en nuestro Facebook, en Stop Fly Bondi Oficial. Así que gracias por el llamado. No, por favor. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Hoy pasaba entonces Lucas Marisi, que es vecino del Palomar y abogado, que, bueno, termina, ¿no?, esta lucha de los vecinos que siempre parece, ¿no?, como un David contra Goliat, pero finalmente, bueno, la Corte le da, ¿no?, como un visto bueno. Hay todo un trasfondo político porque es justamente este tridente el que termina fallando un poco en contra de esta idea del gobierno, ¿no? Rosati, Maqueda y Lorenzetti, ¿no? Sí. Los que fallan en contra, entonces, o le piden al gobierno que presente el informe de impacto ambiental. Sabemos que son los tres, Lorenzetti sobre todo, que está como muy molesto, ¿no?, por el desplazamiento que han hecho de la presidencia de la Corte, ¿no? Así que... Y Rosati y Maqueda, que tenían una postura parecida más cercana al gobierno, y bueno, últimamente han mostrado mostrado bastante contrarios, sobre todo con sus fallos, ¿no? Sí, ya ha pasado con el de los jubilados, ahora este. Sobre todo Rosati, es como que se cruzó de vereda, ¿no? Recordemos que es una de las primeras medidas que tomó el gobierno de intentar imponerlos a Rosati y a Rosenkrantz como nuevos integrantes de la Corte, salteando todos los mecanismos institucionales. Entonces muchos decían, bueno, Rosati es un juez que va a ser adicto al oficialismo. Bueno, termina jugando entonces con Lorenzetti y Maqueda. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.